Hola, amantes del arte, ¿qué tal? Muchos saludos. Hoy vamos a tratar un tema que es complejo, es intrigante, es interesante y es lo que conocemos como argeiropoieta, es decir, imágenes religiosas, en este caso, que se consideran, según la tradición, no creadas por la mano del hombre. Por ejemplo, el Santo Sudario de Turín, la Virgen de Guadalupe de México, etcétera. Pero como es, digamos, un asunto amplio, hoy nos vamos a encargar de la introducción para que sepan ustedes de dónde se originan y cuál es la esencia de estas imágenes creadas milagrosamente. En otros episodios veremos ejemplos concretos. Ahí tienen en la imagen em, la, la Virgen de Guadalupe de México siendo creada, digamos, por Dios Padre de una forma milagrosa, sostenida por ángeles. Aquella se imprimió en la capa de Juan Diego, que era un señor humilde que tuvo, o sea, experimentó el milagro de ver a la Virgen y que su efigie se quedara impresa en su capa. Argeiropoieta, que en griego medieval significa hechos sin mano, y cuyo singular es argeiropoieton, son iconos cristianos de los que se dice que aparecieron milagrosamente y no fueron creados por la mano de una persona. Hemos dicho iconos, ¿verdad? Nos hemos referido a esa palabra. Por lo tanto, antes de continuar nuestra definición de argeiropoieta, debemos explicar qué significa la palabra icono. Un icono, de la palabra griega eikon, que significa imagen o semejanza, es una obra de arte religioso, normalmente una pintura. Los iconos abundan en las iglesias ortodoxa y católica. No son simples obras de arte. Como decíamos al principio, se consideran imágenes sagradas de devoción basadas en un supuesto prototipo real. Los iconos de la Iglesia ortodoxa y de la Iglesia católica en el Occidente medieval son representaciones simbólicas más que naturalistas. Por ejemplo, Cristo, los santos y los ángeles tienen halos. Los ángeles, y a menudo San Juan Bautista, tienen alas porque son mensajeros. Las figuras tienen rasgos faciales consistentes, llevan atributos que las identifican y presentan poses convencionales. Por ejemplo, aquí tenemos en la esquina inferior derecha un icono que representa a Cristo. Entonces, mm, él está con una mano en actitud de bendecir y en la otra lleva un libro que representa la palabra de Dios. Entonces, usted y yo, la gente del pasado, del presente y del futuro, siempre va a saber que esa es una imagen de Cristo. El color también desempeña un papel importante en los iconos. El color dorado representa el resplandor del cielo y aquí les cuento que también se refiere a abstracción de espacio y tiempo. El icono de arriba, que está encima de la efigie de Cristo, muestra a San Andrés, que es uno de los apóstoles. Tanto el icono de San Andrés como el de Cristo tienen un fondo dorado. Eso es porque esa efigie se considera eterna, permanente, inmutable, y por eso el color dorado es una especie de querernos decir que esa imagen no pertenece a un momento concreto de la vida de esos personajes, sino que siempre va a ser el mismo porque ellos permanecen.
En los iconos de Jesús y María, Jesús lleva una túnica roja con un manto azul, lo que representa que Dios se hace humano. Ahí lo tenemos en la imagen de más abajo. Es una imagen de Jesús como buen pastor. Sé que el manto se aprecia como verde, pero en la imagen real es un tipo de color turquesa. Y en la parte de arriba se representa María. Entonces María aparece, ese es un ejemplo de muchos, ¿no? Con una túnica azul y un manto rojo que simbolizan un ser humano al que se concedieron dones divinos, ¿no? María fue elegida por Dios para albergar en su seno a Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. Por tanto, los iconos manifiestan muy bien la doctrina de la deificación, es decir, el hecho de que un ser humano, en este caso la Virgen María, que era una persona de la tierra, pues alcanzase un estatus divino. Las letras que aparecen en los iconos también son símbolos. La mayoría incorpora algún texto caligráfico nombrando a la persona o al evento representados. Vámonos a la imagen de Jesús como buen pastor, que es la que está más abajo, donde vemos unas letras. Y a su izquierda vemos opoimen, el pastor, en griego. A su derecha vemos o kalos, el hermoso. Y arriba, en esos circulitos de fondo rojo, vemos las iniciales del nombre de Jesús en griego. Es decir, las letras tienen tanto simbolismo como la propia imagen de, de la figura representada. Y en el icono de la Virgen María, que está arriba en la esquina derecha, vemos en griego, esto es todo en griego porque son iconos de esa tradición ortodoxa. MR, Meter, que significa madre en griego, y al otro lado una Z y una N en griego, Theon, madre de Dios. Y eso se ejemplifica muy bien en que en su cuerpo vemos la imagen de Jesús también bendiciendo el mundo. Volviendo al Jairopoieta, suelen ser imágenes de Cristo o la Virgen María. Los ejemplos más notables considerados auténticos por los creyentes son, en la Iglesia Oriental, el mandilion, también conocido como la imagen de Edesa, que vamos a explicar en otro capítulo posterior, pero bueno, decirle básicamente que el rey Abgar es lo que se manifiesta en esa imagen que tenemos en el lado derecho. El rey Abgar de Edesa, que hoy día se encuentra en Turquía, se sentía enfermo y quería que Jesús de Nazaret fuese a curarlo. Pero Jesús dijo, no, mira, mejor imprimo mi cara en un paño y que se envíe al rey de Edesa. Y efectivamente se curó. A ver, ¿qué otras? La Odegetria es una imagen de la Virgen que vamos a ver en un minuto, aunque la voy a comentar en otro capítulo porque hay mucho contenido detrás de cada una de esas efigies, ¿no? Y varios iconos rusos. En la Iglesia Occidental, el Santo Sudario de Turín, el Velo de Verónica, Nuestra Señora de Guadalupe, que ya hemos mencionado, y la imagen de Manopelo, que está en Italia. El término argeiropoieta también se usa para iconos hechos por el hombre, que son copias de un arquetipo original milagrosamente creado. Es decir, si, por ejemplo, digamos el Santo Sudario de Turín, se supone que es una imagen milagrosa plasmada del cuerpo de Cristo. Nadie sabe cómo se hizo, hay muchas teorías, pero bueno, no hay una conclusión, ¿no? Pues si alguien lo dibujase, tendría también propiedades milagrosas. Si alguien lo dibujase exactamente y esa imagen hubiera estado cerca o en contacto con el original.
Lo mismo con, digamos, el velo de Verónica, el mandilion. Hay muchas imágenes de la cara de Cristo que se supone que derivan de ese mandilion, que habría sido impreso por el propio Cristo, igual que el tema de Verónica, en el camino al Calvario. Si se copian fielmente del original, también van a tener propiedades milagrosas. La creencia en este tipo de imágenes solo se documenta a partir del siglo III, cuando tanto el Mandilion como la Virgen de Camuliana eran bien conocidos, aunque seguramente existieron desde mucho antes. O sea, imagínense alguien tan respetado desde el punto de vista religioso, ideológico, como Jesús de Nazaret, y por consiguiente su madre, pues habrían sido representados desde los principios del cristianismo. Aquí en las imágenes les muestro en la esquina derecha de arriba la Virgen de Camuliana. Ahora vamos a ver un poco más de esa imagen para que comprendan la significación que podría tener. La imagen del centro sería la Santa Faz de Alicante, supuestamente copiada de una copia del Mandilion que el propio Jesús de Nazaret envió al rey Abgar de Edesa. Y la de abajo, de la esquina inferior izquierda, es la Santa Faz de la Catedral de Jaén en España. También habría sido copia del Mandilion original, pero habría conservado sus propiedades milagrosas y de hecho son imágenes muy veneradas. Estas representaciones funcionaban como poderosas reliquias y sus imágenes fueron naturalmente vistas como elementos que autorizaban la verdadera apariencia del sujeto representado. Por eso se realizaron muchos iconos a partir de ellas. Es decir, hay un original, el Argyropoieton, y las imágenes que se copian de ese original son iconos. Se parecen mucho, no tienen grandes variaciones, pero se supone que esos iconos que no son el Argyropoieton, el original, conservan o heredan esas propiedades milagrosas. Reiteramos, al igual que otros iconos que se creían pintados de la persona en vida, como la Odegetria, ahí tienen, bueno, esa imagen de la Virgen que no es que fuera una impresión milagrosa como por ejemplo la de Guadalupe, de México, sino que el evangelista San Lucas hizo posar a la Virgen y la pintó en persona, ¿no? Entonces tendría algún contenido milagroso al ser no impresa directamente en el soporte, sino que estaría atestiguada porque fue pintada por alguien contemporáneo, en este caso el evangelista San Lucas. Pero en cualquier caso, ya para redondear este tema, ¿no? Los Argyropoieta actuaban como referencias importantes para otras imágenes de la tradición cristiana. Por consiguiente, se copiaron en gran escala y la creencia de que estas imágenes eran reales y autentificaban ciertos tipos faciales tuvo un papel importante en el conservadurismo de tradiciones iconográficas como la representación de Jesús de Nazaret. Es decir, aquí uno ve esta imagen y dice la Virgen María con Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha perpetuado un tipo iconográfico que se supone que proviene de la propia persona. En ese caso había sido pintado por San Lucas y en el caso de Cristo, de todas las santas faces que vemos en distintas catedrales, por ejemplo,
En España hay una en Alicante, otra en Jaén y demás, que ya discutiremos con más tiempo. Pues si son del prototipo original, tienen que ser verdaderas y por tanto tienen que de alguna manera manifestar los milagros que la persona en vida fue capaz de hacer. Pero los Argyropoeta eran mucho más que el testimonio físico de un milagro. Su difusión se debió en gran parte a políticas de la Iglesia y del Estado. El cristianismo, desde sus orígenes, carga con la lastra de la prohibición celestial de representación y adoración de imágenes dictada en las Sagradas Escrituras. Ello provocó en su tiempo, ¿no?, un fuerte y encarnizado enfrentamiento en los siglos VIII y IX entre dos movimientos, los detractores o iconoclastas, es decir, la gente que no quería que se reflejase a Dios de ninguna manera, en forma física, en forma artística, puede ser una pintura, una estatua, lo que sea, bueno, y los partidarios de la imagen o iconódulos, que eran aquellos que sí se decantaban por representar a Jesús de una manera que la gente pudiera apreciar visualmente o táctilmente en el caso de que fuera una estatua. Esta disputa se conoce como la querella iconoclasta y respondió a la política imperial impuesta por el emperador bizantino León III, que reinó entre los años 717 y 741, que implicaba la destrucción de los iconos religiosos y la persecución de sus adoradores. Aquí tienen en la imagen una de las iglesias afectadas por ese afán de eliminar todo tipo de imágenes. Se quedó la iglesia en los ladrillos. Está en la parte de Turquía, lo que hoy día es Turquía, que es un país de religión predominantemente musulmana, pero ahí tendría mosaicos, tendría la imagen de Cristo bendiciendo el mundo, etcétera, y no queda nada, solamente para que tengan una idea de lo que llegó a pasar. Continuamos. Hay algunas referencias en las Sagradas Escrituras en torno a las imágenes, la elaboración de ídolos y la presentación del rostro de Dios. Vamos a ver qué nos dicen las Sagradas Escrituras. Estos pasajes fueron incluidos en el discurso de iconoclastas, es decir, la gente que no quería que se representase a Dios físicamente, e iconódulos, las personas que pensaban que era bueno tener, digamos, un referente a algo físico que nos remitiese a Dios, ¿no?, para poder orar. De todos ellos, de todos esos pasajes, quizás el más conocido es Éxodo 20:4, donde ya se alude directamente a la prohibición divina de elaboración y culto de imágenes. Vamos a ver qué nos dice Éxodo capítulo 20, versículo 4. Cito: No te harás escultura alguna de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. En la misma línea, en Deuteronomio capítulo 27, versículo 15, se dice lo siguiente: Maldito el hombre que haga un ídolo esculpido o fundido, abominación de Yahvé, obra de manos de artífice. Eso es importante, lo vamos a tener en cuenta luego. Obra de manos de artífice. Quédense con esa expresión, ¿no? A ver, abominación de Yahvé, obra de manos de artífice, y lo coloque en un lugar secreto. La lucha en esa querella de las imágenes, ¿no?, querella iconoclasta, que unos querían imágenes, otros las detestaban. Bueno, pues al final ganaron los iconódulos, aquellos a quienes les gustaban las imágenes.
Pero todo este clima de duda con respecto a la representación de la deidad favoreció la aparición de una categoría de imagen no realizada por manos humanas, precisamente de lo que estamos hablando, la imagen argeiropoieton. Es decir, si unos dicen, no, que está mal realizar imágenes, que eso es blasfemia, patatín patatán, que la Biblia dice esto, otros dicen, no, pero necesitamos, digamos, un referente para ver cómo era la Virgen, para ver cómo era Jesús, para concentrarnos mejor en nuestras oraciones, pues de repente como que la imagen argeiropoieton, que supuestamente habría sido originaria en la propia época de Jesús, es decir, que Jesús de Nazaret le había mandado su cara impresa en un paño al rey de Edesa, en Turquía, que durante su camino al Calvario, la Verónica le habría puesto bueno, le habría enjugado el sudor de su rostro con una tela y su imagen habría quedado impresa, mm, etcétera. Pues se da como bastante bombo y platillo a este tema de la imagen argeiropoieton. Es decir, ya que unos piensan que está mal hacer imágenes, otros piensan que está bien. ¿Cómo se ponen de acuerdo? Bueno, pues porque algunas imágenes las hizo el propio Dios. Este nuevo género fue una forma de hacer frente a la prohibición sagrada de la realización y adoración de toda imagen y una forma de justificar la presencia de estos iconos en los cultos religiosos y solemnidades más importantes de la Iglesia. A ver, si Dios se ha manifestado espontáneamente, imprimiendo su cara, pues, ¿qué podemos decir? Pues está bien, ¿no? Nadie ha hecho ningún tipo de idolatría ni ningún tipo de ofensa a las palabras del Antiguo Testamento. Otra interesante referencia la encontramos en el Salmo 115, versículos 3 al 8. Cito: Nuestro Dios está en los cielos, Él hace todo lo que quiere. Sus ídolos son de oro y plata, hechura de la mano del hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen nariz pero no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no andan, no sale una voz de su garganta. Los que los fabrican serán igual a ellos, y todos los que en ellos confían. Fin de la cita. Estos versículos que acabamos de mencionar son solo una muestra de las numerosas alusiones que hallamos en los diferentes libros de la Biblia sobre el rechazo de las imágenes y su culto. Es interesante apreciar que siempre se hace mención a su factura humana como uno de los elementos para su descarte, como podemos apreciar en el Salmo 115 que acabamos de leer, ¿no? Estos ídolos están exentos de todo contenido espiritual. Todo se reduce a un envoltorio material sin aura. O sea, ya no quiero repetirme más, pero si el hombre lo hace así por su propia iniciativa, no va a tener ningún valor espiritual. Pero si Dios se manifiesta y hace imprimir su efigie en algún tipo de soporte, eso ya es otra cosa. Pero además, esta postura, aquí me estoy refiriendo a, a la gente que no creía en la representación de imágenes, los iconoclastas. Esta postura nos entronca directamente con el propio concepto de fe, es decir, el hecho de que el cristiano debe creer sin la necesidad de ver. A ver, porque ¿qué es fe? Pues es saber que algo existe aunque no lo veas, pero sabes que está ahí. Tú tienes fe en algo, qué sé yo. Tengo fe en que mi novia regrese conmigo. Sabes que va a ser, pero no lo tienes presente. Físicamente, pues eso es la fe. En Éxodo capítulo 33, versículos 18 al 20,
Se pone de manifiesto esta idea cuando Moisés, eso es cuando sube ahí al monte Sinaí, ya saben, ¿no? Lo de las tablas de la ley, que es lo que tienen en la imagen a la derecha. Bueno, pues en Éxodo 33, versículos 18 al 20, se pone de manifiesto esta idea, ¿no? De la fe, de que tú sabes que algo existe pero no lo puedes ver. Cuando Moisés quiere ver el rostro de Dios y él se lo niega. Cito, Moisés dijo, concédeme ver tu gloria. Él, es decir, Yahvé, contestó, yo haré pasar delante de ti toda mi grandeza y pronunciaré ante ti el nombre de el Señor, pues yo hago gracia a quien quiero y tengo misericordia con quien quiero, pero mi rostro no puedes verlo. Nadie puede verme y quedar con vida. Este fragmento que acabamos de mencionar, además, nos da otra connotación que nos interesa, la esencia divina de Dios, aspecto que lo diferencia del hombre y que hace que este último, el hombre, no esté capacitado para su percepción, pues su propia naturaleza no se lo permite, ya que está limitada y está restringida estrictamente a lo humano. Es decir, que una persona común y corriente, como ustedes, como yo, pues no nos podemos imaginar cómo es Dios. Entonces, ¿para qué esforzarnos, hacer una imagen de Dios, un retrato? Bueno, un retrato imaginario sería un acto impropio, ¿no? Un acto básicamente blasfemo. Por tanto, si atendemos a lo que nos dicen las Sagradas Escrituras al respecto, Dios se manifiesta por medio de su creación y sus acciones, y a través del dogma el hombre cree en él. Es decir, tú no ves a Dios, no se te presenta, no se te aparece, pero ves las maravillas que ha creado, ves lo, lo bonita que es la naturaleza, el poder que tiene em, el agua, los animales, incluso el hombre, si se porta bien, ahí se manifiesta Dios. Eso queda reflejado a la perfección en otro pasaje, en Romanos, es decir, la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, em, capítulo 1, versículo 20. Dice San Pablo, lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. Es decir, tú no te encuentras ahí con Dios cara a cara, ¿no? Pero ves cómo todo funciona de una manera tan bella, o al menos debería, que por eso sientes que hay Dios, que Dios existe. Bueno, vamos a ver cómo se representa todo esto y dónde queda cada equipo. El equipo de los que no quieren imágenes, que son los iconoclastas, y el equipo de los que quieren imágenes, que son los iconódulos. Vamos a ver quién gana el partido. A ver, vamos ahora más bien con los iconódulos, porque ya hemos visto los iconoclastas, los que no querían imágenes, qué razones tenían fundamentadas en la Biblia. ¿Qué pasa con los iconódulos, los que sí querían imágenes? Si Dios se manifiesta a través de sus obras, ¿cuál es su obra más perfecta? La respuesta no es otra que el hombre. Incluso Dios se hace hombre a través de Jesucristo mediante el dogma de la encarnación. Por tanto, dado las limitaciones del hombre, solo a través de la contemplación del rostro de Cristo, porque recuerden, obviamente, pues Dios se hizo hombre en la figura de Jesús de Nazaret. Bueno, solo a través de la contemplación del rostro de Cristo podremos encontrar a Dios en su proyección humana. Para comprender la aceptación de la imagen que los iconódulos admitieron, debemos remitirnos a la antigüedad tardía, es decir, cuando el cristianismo estaba todavía pues expandiéndose, formándose, organizándose, ¿no?
y contemplar la veneración de la imagen imperial del emperador romano, en la cual el soberano transfería su grado de dignidad al objeto que lo sustentaba. Ahí en la imagen tienen al emperador Justiniano, o sea, el emperador romano se consideraba un dios y em, por tanto, si contemplaba su imagen, de alguna manera esa imagen tenía una dignidad divina, porque según las creencias del Imperio Romano, el emperador cuando falleciera se iba a convertir en algo más allá de un ser humano, se iba a convertir en algo divino. Y entonces contemplar una imagen como esta que tenemos de Justiniano, si no me equivoco, está en la Basílica de San Vitale de Roma, de Rávena, perdón, que ya me patinan las neuronas. Pues si contemplabas esa imagen, podías ver algo más que un simple gobernante, porque dense cuenta de que alrededor de su cabeza, aparte de su corona y todos los ornamentos que ostenta delante de quien quiera que lo vea, tiene un halo, ¿no? Es alguien divino. Por ello, la imagen del emperador, que tenía conexión con lo divino, por decirlo así, simple y llanamente, era considerada como el emperador mismo. Y por otro lado, el culto a las reliquias fue fundamental y decisivo para la aceptación de las imágenes de Jesús, la Virgen María y los santos. Cualquier objeto material que hubiese estado en contacto con restos de algún personaje sagrado obtenía su poder sobrenatural de sanación o de obrar cualquier tipo de milagros. Entonces, imagínense si realmente el paño de la Verónica o la imagen de Edesa, que supuestamente Cristo se había puesto sobre la cara para enviarlo al rey de Edesa, o el Santo Sagrario de Turín, realmente tuvieron un contacto con la imagen sagrada o incluso o de Getria, esa imagen de la Virgen que se supone que pintó San Lucas, pues em, tendrían poderes mágicos, poderes de sanación y tal, y si tú has hecho una copia fiel, pues también ese poder se hereda. Pero, sin duda, la piedra fundamental del discurso de los iconódulos, reitero una vez más, la gente que quería representar lo sagrado por medio de imágenes, se apoyará en su visión neoplatónica de la imagen, abro paréntesis, para aquellos que no estén familiarizados con esto de visión neoplatónica, a lo que se refiere es al filósofo Platón, que fue una persona muy admirada en la antigüedad, incluso en la antigüedad cristiana, por la simple razón de que Platón, que vivió en el siglo V antes de Cristo, por ahí, pues pensaba que lo que vemos en la Tierra es un reflejo imperfecto de lo que hay más arriba. Es decir, que pensamos que lo conocemos todo, pero que lo que vemos es un reflejo, es decir, como si estuviéramos viendo una película que parece real, pero sabemos que hay actores, que no es verdadero lo que se nos presenta. Pues así pensaba Platón. Y entonces, estas personas que querían tener imágenes pensaban, bueno, pues no hay nada de malo, ¿no? Es un reflejo imperfecto, pero no es la verdadera esencia. Es decir, bueno, no es la verdadera esencia, pero hay algo de verdad. No lo percibimos completo, pero algo percibimos. Que eso es lo que se llama, como pongo ahí en el texto, methexis, es decir, la relación entre idea universal, es decir, lo que sería Dios, y las particulares perceptibles. Tú no puedes ver a Dios. En la realidad tú no lo ves, pero se manifiesta de muchas formas. Lo específico y particular no es idéntico a lo universal. Es decir, una cosa es
Dios, em, una idea que no podemos percibir con nuestros sentidos, pero no está totalmente divorciado y forma parte de ello. Desde ese punto de vista, la imagen de Cristo sería idéntica a él mismo, por lo menos lo representaría fielmente. No podemos ver todo, pero sí sabemos bastante. Ya que por medio de la encarnación, o sea, Cristo es Dios encarnado y podemos ver pues a Dios, pero con rasgos y con carne, con cosas que podemos identificar. Entonces, desde ese punto de vista, la imagen de Cristo sería idéntica a él mismo, ya que por medio de la encarnación se transforma en materia. Mucha gente no entendió a Cristo, según esta tradición, ¿no? Decía este loco que va diciendo por ahí que es el Mesías, bla, 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 pero bueno, era una copia de Dios, no todo el mundo lo entendía porque nuestros sentidos son imperfectos. Por lo tanto, el uso de la imagen para representar lo divino, que sea Dios Padre, la Virgen María, el Espíritu Santo, el propio Cristo, se apoya en el dogma de la encarnación para su justificación y del mismo modo que Dios se hizo hombre, ahora se hace imagen por medio de la materia terrenal del lienzo. O sea, si Dios se hizo hombre en la persona de Jesús de Nazaret, ¿qué tiene de malo representarlo? Si era hombre, pues ya está, no estamos atentando contra Dios, ¿no? En conclusión, ya vamos recapitulando, todo este panorama político-religioso prepara el terreno para la aparición de las imágenes argeiropoietas, no hechas por manos humanas y en consecuencia de un rango superior a las hechas por obra del artífice. El origen de estas imágenes, a ver, ¿cómo lo ponemos? El origen de estas imágenes a menudo se debe a un milagro celestial o al contacto con el cuerpo que reproducen. Ya hemos visto el sudario de Turín, el mandilion. Cuando la imagen se duplica por poderes propios, la copia actúa como su original, ya que la voluntad de Cristo de producir una imagen de sí mismo también se transmitía a la copia. Ahí vemos un cuadro del siglo XV donde se ve la cara supuestamente, de Jesús de Nazaret impresa en el velo de Verónica. Y como decimos, pues ese poder de Cristo se transmite a su impronta, que a la vez, si haces una copia fiel, hereda esos poderes mágicos. En definitiva, la presencia de Argeiro Poyeta fue una forma de justificar la existencia de imágenes en los cultos cristianos y su diferenciación de la de otros cultos paganos, considerados ídolos. Gracias. Y en definitiva, no sé si habrá quedado claro el tema. Tiendo a decantarme por temas complejos, pero en fin, que hacer, por ejemplo, en el cristianismo primitivo, una estatua, digamos, del emperador romano de turno, era algo vacío porque el emperador romano de turno había nacido de una unión humana, pero todo el tema que se refiere a Cristo y la Virgen, pues ya sabemos que no es ese tipo de origen. O sea, Cristo nace milagrosamente, no nace por medios biológicos humanos. Y bueno, muchísimas gracias, amantes del arte. Aprecio mucho su presencia y sugíranme si desean algún tema que les gustaría que trate. A ver si esta vez se grabó bien, porque he tenido muchos problemas para grabar este episodio. Los quiero muchísimo. Hasta la próxima, que va a llegar pronto.